A continuación nosotros le vamos a exponer lo que es la lógica difusa. Nuestro equipo está conformado por César Mujica, Giorgio Panillo, Jesús Guerrero y mi persona Rubén Quintero. La lógica difusa como rama de la inteligencia artificial es un método muy utilizado y se considera una rama de la inteligencia artificial, ya que nos permite que una máquina pueda simular el pensamiento o la manera de pensar de una persona a la hora de tomar decisiones, debido a que los seres humanos pensamos en lo relativo de lo observado como posición diferencial, ya que los seres humanos utilizan expresiones que no son totalmente ciertas ni totalmente falsas, es decir, que pueden tomar un valor cualquiera de veracidad. Su razonamiento se basa en la aproximación de la percepción humana. No todo es blanco o negro, los distintos tipos de grises predominan en el pensamiento humano. Este tipo de método se utiliza para la resolución de una variedad de problemas, principalmente los relacionados con control y procesos industriales complejos y sistemas de decisión en general, la resolución, la comprensión de datos. Por esto es un método de razonamiento de máquina similar al pensamiento humano que puede procesar información incompleta o incierta, característico de muchos sistemas expertos. Bien, ahora hablaremos sobre lo que son las variables lingüísticas. Son aquellas que no toman valores numéricos como sucede en las variables numéricas convencionales, sino que se cuantifican en términos lingüísticos. Si una variable puede tomar valores de palabras en un lenguaje natural, como por ejemplo pequeño, rápido, entonces estas variables se definen como variables lingüísticas. Estas palabras generalmente son etiquetadas de conjuntos difusos. También una variable lingüística toma valores lingüísticos, por ejemplo, para velocidad, como pueden ser bajo o rápido, pero cuando es instancia toma números según función de pertenencia. A continuación les explicaré un ejemplo de cómo se conformaría una variable lingüística. La variable lingüística, por ejemplo, aquí tenemos x, que es el nombre de la variable, a sub x, que es el conjunto de términos lingüísticos de x, u, que es el universo donde se define cada valor de x, g es la regla sintáctica para generar las sentencias correctas en a, m es la regla semántica que asocia a cada valor x de su significado. Llevando estas letras a un ejemplo, entonces quedaría de la siguiente manera. X sería la variable lingüística edad. A sería que vendría siendo del subconjunto X, que es edad, sería niño, joven, adulto o anciano. U, que vendría siendo todo el universo, vendría siendo ya sea de la edad de 0 a 120 años. G vendría siendo la regla sintáctica para generar conjunto A. Y M es la regla semántica que asocia a cada valor por su significado. Entonces, amigos, les voy a hablar sobre lo que vendría siendo el método de fusificación, que es la breve conversión de datos físicos en variables difusas mediante las funciones de pertenencia, que se asignan los grados de pertenencia correspondientes a cada una de las etiquetas lingüísticas definidas. Por otro lado, es la traducción de valores del mundo real al ambiente difuso mediante el uso de funciones de membresía. Por ejemplo, si tenemos un paciente con fiebre, podemos plantearnos a partir de qué temperatura empieza a tener fiebre, pero es más realista plantear un modelo en el cual la situación de fiebre no se restringe solo a dos valores: ¿hay fiebre o no hay fiebre? Sí que tenemos todo un rango de temperaturas posibles. Por lo tanto, la primera etapa de tratamiento de un posible parámetro lógico o vendría siendo una lógica difusa consiste en modelar cada una de las entradas del sistema con curvas que den los grados o niveles de pertenencia a los diferentes estados indefinidos o identificados anteriormente. En nuestro caso vendría siendo lo que es la fiebre. Aquí utilizaríamos lo que vendría siendo los datos reales y los datos difusos, que vendría siendo no tan frío, ni caliente o no tan caliente. También en esto tenemos lo que vendría siendo los métodos de fusificación. Después de computar las reglas difusas y evaluar los valores difusos, necesitaremos trasladar estos valores nuevamente hacia el mundo real. El bloque de difusor realiza la función contraria al difusor. El difusor tiene como entrada valores concretos de las variables de entrada como salida, como vendría siendo en el caso anterior los grados de pertenencia.
a conjunto difuso, tendría siendo entre 0 y 1. La entrada del bloque de difusor es el conjunto difuso de salida, siendo el resultado del bloque de diferencia de la salida, que es un valor concreto de variable de salida, como lo vendría siendo en la imagen, el máximo más pequeño, la media del máximo, la mitad o la bisectriz de área, el centro de área y el máximo más grande. El método más popular de difusificación es el cálculo dentro de la gravedad o el centroide, el cual retorna el centro del área baja a la curva con el método de difusificación del centroide. Se transforma la salida difusa en un número real, el cual es la coordenada x del centro de gravedad de tal conjunto difuso o la salida. Entre los métodos de difusificación tenemos la ecuación de difusificación por centro de gravedad dentro del mu sub x, que es la función de pertenencia del conjunto de la salida y, cuya variable es la salida y. Ese es el dominio rango de integración. Este método en realidad trae una carga computacional importante, por lo que se emplea en general esquemas con menor carga. También tenemos la segunda, que vendría siendo la difusificación por centro de área, que es el concepto del centro de gravedad. Es en muchos casos el punto de partida para la obtención de distintos métodos de difusificación. Los métodos de difusificación también venían siendo tanto la fusificación como la difusificación, son el nexo del sistema difuso con el número real. A continuación se representan los distintos métodos de difusificación con sus gráficas características. El de criterio máximo, que es la salida, para la cual la función de membresía alcanza su máximo valor, se elige como valor la variable de salida de aquel por la cual función característica del conjunto difuso de salida tendría siendo máximo. En general no es un método óptimo, ya que el valor máximo puede alcanzar por varias salidas. El segundo sería el método de centro de área o de centro de gravedad, que la salida corresponde a la ecuación 1 o a la ecuación 2. El método de la medida máxima, la salida es el valor del medio de los valores cuyas funciones de membresía alcancen el valor máximo. El método del máximo más chico, que es la salida, que el valor mínimo serían todos aquellos que generan el valor más alto de la función de membresía, y el método del máximo más grande, que vendría siendo la salida del máximo valor a todos aquellos que generan el valor más alto de la función. Buenas, hoy les voy a hablar sobre conjuntos difusos. Los conjuntos difusos es una generalización de conjuntos clásicos en donde la función de pertenencia al conjunto difuso no adopta valores en el conjunto discreto, sería 1, sino en un intervalo cerrado, sería 1. Desde un punto de vista que aplican las palabras a la definición de cualquier propiedad, por ejemplo, mujeres altas, edificios viejos, hombres bajos, elevada inteligencia, baja velocidad, viscosidad moderada. Desde un punto de vista, estos valores no podrían ser definidos con solo dos valores. Sería 1. Se ha de establecer un peso para las características estableciendo valores intermedios. Ejemplo, entre 0 y 1 tomado los valores intermedios o bien establecido una escala del 0 al 100. Función de pertenencia. Establece la relación entre un grado de pertenencia y los elementos del conjunto difuso, representando la posibilidad de que un elemento se encuentre en el interior de un conjunto. Esta función se establece de forma arbitraria. En las prácticas se emplean las funciones de pertenencia gaussianas, triangulares, trapezoidales y rectangulares. Un ejemplo de conjunto difuso puede ser el ejemplo del vaso de agua está medio lleno, está medio vacío. Si un vaso de agua está completamente lleno, tiene un grado de pertenencia a los vasos llenos que se le puede dar el valor de 1. Y un vaso completamente vacío tiene un grado de pertenencia de valor 0. Al añadir una gota, este último, su grado de pertenencia a los valores llenos sería ligeramente superior al de 0. Una variable puede pertenecer con diferentes grados a varios conjuntos difusos a la vez. Medio lleno, medio vacío a la vez. Conjuntos difusos. Las operaciones entre el conjunto difuso son las operaciones de unión, intersección, negación empleadas en la teoría de conjuntos clásicos, también son válidas en la teoría de conjuntos difusos. El resultado de aplicar dichas operaciones es la obtención de un conjunto difuso cuya función de pertenencia equivale a la unión es mu de A que une con B, que pertenece a P, es igual al máximo en mu de pertenencia a P y un mu de B que pertenece a P. Intersección. Un mu de A intersectado con B de pertenencia a P es igual a un mínimo de mu de pertenencia A de pertenencia a P y un mu de B de pertenencia a P. La negación o complemento es igual a un mu de menos A que pertenece a P, es igual a 1 menos mu de A de pertenencia a P.
Los grados de pertenencia, aquí tenemos unas gráficas donde se nos explica los grados de pertenencia. En la primera aplicamos la unión y en la segunda la intersección. La negación de la primera gráfica de unión sería la parte, digamos que del triángulo. De entre dos triángulos esa es la parte de complemento, y abajo sería el triángulo pequeño que se genera, sería la parte de complemento. Bueno, ahora le voy a hablar sobre lo que son los aspectos matemáticos de la lógica difusa. El set difuso, asumiendo que X es un set difuso de A en X, es asociado a la función característica. Como vemos acá, sería la función de pertenencia de A con respecto a X. Aquí vemos que la función de pertenencia de A con respecto a X, cuando X es 1 y 0, o 0. La función de característica es típicamente denominada función de pertenencia, membership function. Si X es una colección de objetos en el cual X equivale a X, un set difuso es un mapa, como dije anteriormente, cuando la función de f pertenece a x, donde x es igual a 0 o a tita, perdón, ese es alfa, la cual a cada valor x de la función f que pertenece a x se le asigna un número entre el valor 0 y alfa. El set difuso es el set de pares ordenados, que como podemos ver acá sería A, que pertenece a X. Cuando A pertenece a X, se dice que X es existente en X, ¿verdad? Aquí podemos ver otra cosa que dice la función de pertenencia o membresía. El valor asignado por X cuando pertenece a F corresponde al grado en el cual el valor de X tiene un atributo en F. Visto de otra manera, la función, ¿verdad?, nos indica cuál es el grado de pertenencia de X al atributo F. La función X cuando pertenece a F se llama la función de pertenencia del atributo F. La función tiene que ver con un grado de ambigüedad sobre la característica de la variable que se está midiendo, pero es una probabilidad. Aquí también podemos ver un pequeño ejemplo, ¿verdad? El ejemplo viene siendo cuando corresponde al nivel de frío medio en la variable X. Como podemos ver en la gráfica, ¿verdad?, está entre 1 y 0, ¿verdad? Aquí podemos ver que en el pilar de la gráfica está frío. Después va bajando el frío y va haciendo menos o menos frío, no tan frío y definitivamente no frío. Depende de la gráfica de abajo, como estamos viendo, que es la X, que vendría expresada por Celsius. Otro ejemplo, supongamos que X es igual a edad, se puede definir el set difuso joven, adulto y anciano. Como podemos ver en la gráfica, está relacionado con 0, 0,5 y 1, ¿verdad? Como vemos, el pilar de arriba es totalmente joven, el pilar de adulto sería adulto y en anciano es anciano y totalmente anciano. Las reglas que dispone el motor de la inferencia de un sistema difuso pueden ser formuladas por expertos o bien aprendidas por los propios sistemas, haciendo uso, en este caso, de las redes neuronales, por fortalecer las futuras tomas de decisiones. Los datos que entran suelen ser recogidos
por sensores que permiten las variables que entran en un sistema. El motor de inferencia se basa en el chip difuso, que está aumentado exponencialmente su capacidad de procesamiento de las reglas año a año. Bueno, ahora le vengo a hablar, ¿verdad?, sobre un ejemplo que vendría siendo un ejemplo total, que es cruzar la calle. Las variables que tenemos serían las variables de entrada generadas sobre un auto que se aproxima, es la velocidad del auto, la distancia del auto, y las variables de salida de reacción del peatón, que vendría siendo la velocidad del peatón. Como les pude explicar anteriormente, los parámetros del ejercicio serían los siguientes: la velocidad del carro, que vendría entrando en lento, normal y rápido. Como vemos acá, este parámetro vendría siendo totalmente lento, totalmente normal o totalmente rápido, cuando estaría en la línea central, ¿verdad? Aquí, como podemos ver, también tenemos la distancia del auto, que sería cerca, lejos y muy lejos. También podemos tener por acá la velocidad del peatón. En la velocidad del peatón tenemos muy lento, lento, caminar, trotar, correr y correr mucho, ¿verdad? Aquí, como podemos ver en la tabla, tenemos que marcar un patrón que vendría siendo el patrón lento de la velocidad del auto. Luego sería lento con cerca, lento con lejos, lento con muy lejos. Después el otro sería normal con cerca, normal con lejos y normal con muy lejos. Después vendría rápido con cerca, rápido con lejos y rápido con muy lejos. Como podemos ver, los resultados de cada uno vendría siendo, depende de las gráficas anteriores mostradas. Por lo menos, si tenemos lento, que la velocidad del auto es lenta y la distancia del auto es cerca, podríamos decir que la gráfica de velocidad lento está en este parámetro y cerca está en este parámetro. Estaría las dos en el parámetro de acá. Y con la velocidad de peatón no podría entrar ni muy lento ni lento, porque el peatón lo atropellaría. Entonces él podría entrar en caminar, trotar, correr y correr mucho. Pero lo más recomendado es pasar la calle normal, sin problema. Entonces marcamos caminar. Ahora aquí vemos lento y lejos, ¿verdad? Vemos acá que lento está por acá y lejos está aquí. Entonces quería un parámetro entre este y esto. Y por eso marcamos aquí, si nos damos cuenta, no podría entrar ni muy lento, ni lento, perdón, lento sí, porque estaría en el parámetro ya de aquí para acá, ¿verdad? Y así sucesivamente. Lento con muy lejos sería muy lento. Normal con cerca sería correr. Normal con lejos sería trotar. Normal con muy lejos sería caminar. Rápido con cerca sería correr mucho. Rápido con lejos sería correr. Y rápido con muy lejos sería trotar. Bueno, eso fue toda nuestra exposición. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, preguntar por el foro.